eh, leo las cosas en los grupos, a veces me río y me divierto mucho, pero veo el tema de las consignas y yo generalmente voy haciendo un relevamiento de esas cuestiones porque yo les cuento la experiencia personal. El examen que hicieron ustedes, yo me puse a hacerlo. En uno de los temas elegí hacer el examen tanto en el parcial como en el recuperatorio. Y sí, es claro que algunas consignas tenían una complejidad interesante. ¿Para qué? Para trabajar además con todo lo que conlleva el tiempo y en lo que termina siendo clave la organización. Esto es una de las cosas que más por ahí llama la atención, es eso. Yo veía, no me acuerdo en cuál de los grupos, una de las chicas que había probado que les marcaba la importancia de la organización del aula virtual y del seguimiento a través del aula virtual. Porque está armada para que para que ustedes estén organizados para poder responder el examen. Esto es una secuencia que nosotros vamos tratando de llevar para que a ustedes les termine siendo fácil siguiendo un orden. El problema es que cuando uno estudia, o cuando en general hemos estudiado, ese orden que nos marcan los programas, los planes de trabajo y demás, cuando somos estudiantes no lo seguimos. O nos cuesta muchísimo seguir, porque siempre creemos que hay una receta más fácil. Entonces, eso uno lo conoce y sabe que esto es así. Lo que sí, a mí me puso muy contento ver varios comentarios en relación al tema de el resultado de eso que le marcábamos del seguimiento del aula. Es muy claro y además hay partes que que el embudo se va abriendo, hay partes que se cierra en cada una de las unidades que está apuntado básicamente a esa cuestión. El hecho de que los que hayan estado acá y estén recursando les haya ido bien, también, o sea, evidentemente es una práctica que sirve para trabajar cuestiones que a veces resultan difíciles en cuanto a la organización o adaptarse. ¿Cuáles son las consignas que más le parecieron las más complicadas? Yo después les digo cuáles son las que menos respondieron, pero... Perdón, profe, yo fui Sí, a recuperatorio. sí. ¿Y cómo anduvimos? No sé, todavía no tengo la nota, Pero pero ¿cómo te creo, fue? calculo que bien. Bueno, hay un tema en general, yo por ahí les quiero marcar, con lo que era la interpretación a los que le tocó analizar parte de Halperin Dongi, o con relación a interpretar esas cuestiones. Después hubo casos que a mí me llamaban mucho la atención, que se confundían con, por ejemplo, las causas de la Revolución de Mayo. A ver, cuando uno pide interpretar todas esas lecturas, y está la posición del autor, es que ustedes traten de descifrar eso. Esas fueron las preguntas que menos respondieron. De hecho, las preguntas más en blanco que hubo fueron absolutamente esas. Donde más problemas tienen es donde se les pide interpretar o responder en base a un autor. Después, en líneas generales, uno ve que los exámenes yo digo la verdad, en relación al cuatrimestre pasado, han mejorado muchísimo en muchos de lo que son las respuestas y el porcentaje más o menos de aprobados, de hecho, ha mejorado bastante. Pero vemos que hay muchos problemas, sigue habiendo en el tema de la interpretación, que no es sorpresa, que esa es una de las cuestiones que por ahí también nosotros queremos marcar. No es sorpresa que vamos a tomar. Creo que nadie, es como si alguien se sorprendiera porque esta vez no entró, porque cortamos justo, pero que segundo examen va a entrar algo de Hilda Sábato. En el parcial o en el recuperatorio, esto es una cuestión que, o sea, los que lo odiaron en el primer cuatrimestre saben que la van a tener que volver a odiar ahora, pero o sea, no hay... En esto no es que nosotros tenemos cartas escondidas y a último momento hacemos... pero vemos que es donde por ahí más problema hay.
Y en esto, por ahí, nosotros lo que hoy yo quería charlar es mucho si tiene que ver, ¿ustedes qué creen? A ver, porque me parece que tiene que ser un aporte para que inclusive los chicos puedan plantear algunas cosas que yo creo que el examen no se pueda volver las preguntas para atrás es un problema. Porque cualquiera de nosotros estamos acostumbrados a responder en un examen y es capaz que arrancamos por la 5, después nos fuimos a la 1, bueno, eso es una cuestión que seguramente va a haber que ver cómo solucionarlo para que desde técnica no pase más eso, o ver si tienen algún tipo de solución, pero ¿qué es lo que más a ustedes les cuesta del formato? Por eso los quiero escuchar. A mí me pasó, y no en esta materia, pero igual lo comento, que sin querer estaba desarrollando una pregunta y toqué, en vez de la Q, toqué la tecla que estaba al lado y me salteó de pregunta directamente. El hecho no puedo volver para atrás, me dejó la pregunta a la mitad. Y eso es, bueno, me restó un punto directamente en el parcial. Y es el hecho de volver para atrás. Creo que es te corta mucho. ¿El resto? Por ahí lo mismo, el tema de que por ahí lees la pregunta y más allá de que haya un temario y estén organizados, en ese momento no lo recordás y es como usted dice, vas a la siguiente y después podés acordarte de que se trataba la primera, porque estás bloqueada por lo que fuere y no podés volver para atrás. Y esto de un tema y por ahí te detenés mucho tiempo en una pregunta porque no querés pasarla en blanco, porque sabés que tenés el conocimiento, que lo repasaste, que lo leíste, que tenés apuntes, y si vos seguís, no podés volver para realizarla. Y no te queda otra, a veces perdés tiempo. A mí me pasó eso. Por ahí me cerré en una pregunta y perdí tiempo. Perdí tiempo y terminé entregando el examen con 3 en blanco. Y después cuando más o menos empezamos a hablar con los compañeros, algunas las podía responder las que me quedaron, pero no llegué con el tiempo. ¿Por qué? Porque no quería dejar en blanco ninguna y la realidad es que después fue lo mismo. Porque si podemos volver para atrás, de último vos avanzás y podés hacerlo. Ese es el mayor inconveniente, el tema que no regresás a las preguntas. Eso por ahí es, Mili, anoten, es un tema para la técnica, es la verdad que yo considero que es un problema, yo por eso les digo, hice tanto en el parcial como en el recuperatorio, elegí un examen y me puse a hacerlo, y es un tema el tema de no volver y no verlo como muchas de las cuestiones. Yo les voy a marcar algo que vuelvo a ver con el tema de los verdaderos o falsos y que nosotros le hemos explicado, pero les vuelvo a hacer hincapié. En el 90% de los casos, cuando se pregunta sobre fundamentar si una pregunta es verdadera o falsa, miren, el 90% de los casos es falsa. Porque es lo que creo que la primera vez Alfonsín se los explicaba. No hay, es casi todo verdadero, pero este cachito, ¿dónde está ese cachito? Pasó con lo de los antecedentes de Mayo cuando hablaban de que, ¿cuáles eran no me acuerdo la pregunta, eran los antecedentes locales de la Revolución de Mayo y si la ampliación del imperio napoleónico era un antecedente? Cuando la palabra locales, cuando habla de antecedentes locales, ustedes leen apurados, te excluye automáticamente ¿a qué? A la expansión napoleónica. Con lo cual, ese cachito, a ver, ¿tuvo que ver la expansión napoleónica? Sí. Pero cuando yo te pregunto antecedentes locales, te estoy excluyendo a eso. Entonces, ese cachito hace que ustedes me dicen, pero está bien, y por ahí sí está bien, o sea, en la contextualización. Por eso tratamos a veces de hacer una evaluación integral del examen más allá de la pregunta o no. Pero para que trabajen el tema consignas, porque a veces una palabrita es lo que les va cambiando esa cuestión. Y en esta parte que nosotros vamos a tener ahora,
Nosotros vamos a tener cuestiones muy documentales y cuestiones que son centrales. Miren, nosotros vamos a tener acá la Constitución del 53, con todos los debates relacionados, cuyos debates más importantes vamos a tener el tema de la religión, de la cuestión capital, de la cuestión del tesoro. Esa Constitución del 53-60, depende de los autores, vamos a tener, si no, la reforma del 60, con lo mismo, la del 66, la del 98, la reforma del 49, la enmienda del 72, la reforma del 94. Y para completar, vamos a tener golpe de Estado de 1930, que genera, todos los golpes van a encontrar que tienen dos documentos. Van a tener una declaración y generalmente un reglamento o algo que establece ya el gobierno asumido. En algunos casos, como el del 30, vamos a tener una acordada, que es fundamental saberla. En los casos como el 66 y el 76, dos estatutos. Entonces, hay una cuestión documental importante, donde no se van a tener que saber todos los artículos, pero van a tener que poder analizar los contextos de lo que están cada uno. Entonces, la organización va a ser muy importante. Y la forma o los análisis sobre algunos temas y textos también. Ustedes van a tener, las lecturas claves van a ser, la de Sábato es clave, son todas lecturas bastante globales las que van a tener, salvo algunas específicas, en donde van a tener que empezar a bucear en una parte donde tienen muchísimo contenido. Imagínense que nosotros acá arrancamos en el 52 y vamos a llegar al 94. Pasó un mundo. No sé. Es un tema complicado, pero también donde saben, y creo que es muy claro cuáles van a tener marcados, cuáles son los puntos de inflexión o los puntos que tienen que ir analizando ustedes sin lugar a dudas. Entonces, por ahí nosotros lo que hemos estado es tratando de revisar algunas cuestiones en relación a los exámenes. No sabemos si las hemos complejizado o los hemos hecho más sencillos. Yo creo que los hemos complejizado, y lo digo para bien, y ustedes me van a querer matar cuando uno dice eso, pero creo que, a ver, hay una cuestión que es sustancial. Esta, insisto, ha pasado a ser una carrera distinta a la que ustedes se imaginaron cuando empezaron, que exige otras habilidades y otras cuestiones para poder aprobar una materia. Y en lo personal creo que es mucho más profundo el trabajo que se termina haciendo a la hora de evaluar ahora que la presencialidad. ¿Por qué? Porque así se quisieran copiar o tienen la posibilidad de tener todo para copiarse, exige un trabajo de conocimiento que es imposible hacerlo. Es decir, para copiar y pegar acá tienen que haber, aunque sea leído el de si van a copiar y pegar bien de los textos, haber individualizado qué parte está en cada lado, porque si no les termina pasando que meten al voleo una parte de las lecturas sobre las que se predían análisis que no tiene que ver nada. Entonces, yo le estoy preguntando sobre manteca y ustedes me responden con velocidad, no sé, pasan esas cuestiones. Entonces, me parece que ha quedado en sí una cuestión más compleja. Que vemos que también hay que trabajar, y especialmente para esta segunda parte, van a tener que trabajar mucho lo que tiene que ver con eso, con el tema de la interpretación de algunas lecturas. Nosotros vamos a tener lecturas como todo lo que tiene que ver con la reforma universitaria, como la lectura de Devoto, bueno, con varias lecturas donde ustedes van a tener que interpretar básicamente, porque además son interpretaciones muy nuevas, en muchos casos, de episodios que han variado. Yo por eso les hago estos comentarios. Yo los leo y, a ver,
así como si se preguntan algo en el grupo en el momento del examen. Yo sé que eso puede pasar y nosotros sabemos que eso puede pasar. Nadie se asusta. A ver, esto es pretender que ustedes no van a tener grupos paralelos o no van a estar conectados entre ustedes tratando de pasarse las preguntas del examen, la verdad, es ser un incrédulo total, porque estos exámenes, o sea, por eso los diseñamos distintos, porque sabemos que ustedes pueden estar en contacto. Y porque pasa, pero así como yo les digo esas cuestiones que uno va viendo. Los hechos históricos están. Claramente los contextos y las interpretaciones siempre son distintas y depende de la cara con la que se miren. Yo veía muchas discusiones de ¿por qué miércoles poco más pedimos que interpreten las opiniones de las lecturas? Básicamente por eso. Porque de acuerdo a la formación, a la concepción que tenga un autor u otro, es lo que van a pensar o es lo que van a interpretar. Y pongo un ejemplo muy burdo y muy para esto y para que lo analicen en lo que viene. A ver, chicos, el golpe del 76 o la violencia política de los 70, hoy en día, para todo el mundo no es lo mismo. O sea, cada uno tiene, yo tengo una concepción y es clara, pero para todo el mundo no es lo mismo. Entonces, ¿los hechos fueron unos? Sí. Ahora, la interpretación, el análisis o el posicionamiento que tienen estos son distintos. Entonces, por eso encontramos y les pedimos que analicen por ahí lo que dice Halperin, porque tiene una concepción que cuando Vicente Fidel López analizó la Revolución de Mayo, antes no estaba. O sea, el militarismo del que habla Halperin no se analizaba hace un siglo atrás. Entonces, estas cuestiones pasan por eso, porque es romperse el coco. Miren, yo termino recién una reunión con secundarios. Y la diferencia es eso, es que ustedes se tienen que romper el coco para meterle ese plus de conocimiento y de análisis. ¿Bien? Entonces, yo sé que todos queremos aprobar todo. Que tiene que ver con la ansiedad, con el contexto y demás, pero bueno, me parece que ha habido un avance. A nosotros nos pone muy contento el hecho de más allá de los exámenes, de las cuestiones, los exámenes en general que hemos visto, la cantidad de aprobados y la mejoría de muchas de las notas. Para lo que viene, tenemos poco tiempo, porque rendimos el 24 de noviembre. El recuperatorio lo tenemos casi con la sidra y el pan dulce. Entre una cosa y otra. Pero tratar de empezar, o sea, yo no sé cómo vienen, pero cuestión aclarar, por ejemplo, para los que vayan o los que han desaprobado y demás, el tema de rendirla libre en noviembre. Chicos, si ustedes están inscriptos en la cursada, estas son materias cuatrimestrales, por ahí para que socialicemos además. Son materias cuatrimestrales. Si yo me anoté para cursar en el mismo cuatrimestre, no puedo rendir la misma materia, tengo que esperar que finalice el cuatrimestre. Esto es una aclaración para hacer. Si yo desapruebo el primer parcial, no puedo presentarme en noviembre a rendirla libre. Tendré que esperar los turnos después. Eso para aclarar. Para esta segunda parte, tratar de los que vayan leyendo y vamos a empezar el jueves que viene, por ejemplo, vamos a trabajar cuestiones muy específicas. Lo que vamos a necesitar es que hayan leído y que lo hagamos a esto más activo. ¿Por qué? Si nosotros analizamos la primera parte, tenemos cuestiones que son muy claves. La Constitución, obviamente que es clave. Todo el proceso constitucional de 5360. ¿Por qué es clave? Porque a partir de la Constitución no solo se estructura toda la organización de la nación, sino que nosotros vamos a ver que se desprende toda la organización del Estado y vamos a tener que analizar esas 3 presidencias fundacionales que van a tener características muy particulares, pero que van a ser
fundacionales en términos de la conformación de toda la nación, de sus estructuras, de sus distintas instituciones y demás. Ahí está la clave de todo este proceso. En que ustedes logren ver esas cuestiones que son fundamentales, como la cuestión capital. Eso es una cuestión que la tienen que empezar a analizar y tener bien en claro. Y un proceso que van a tener que ver bien es todo el tema de codificación, que generalmente les cuesta bastante y se complican. Entonces, por ahí lo que vamos a tratar es de ver si podemos generar alguna actividad para que ustedes interpreten los primeros textos constitucionales y lo que es el tema de codificación. Necesariamente vamos a tener que generar algo que sea mucho más activo. Es decir, tenemos que generar, como son espacios chicos estos, lo que tenemos que generar es un ida y vuelta. Claramente, o sea, si yo les pregunto, cuando ustedes hablamos de proceso de codificación, no sé si alguno habrá leído el tema, ¿qué les parece que es la codificación? ¿A qué apunta el proceso de codificación en la organización nacional dentro del contexto de las presidencias fundacionales? ¿Qué se les ocurre? Arriesguen acá, si acá nos podemos equivocar sin ningún problema. Anímense, No sé a ver. si está A ver, bien, a pero ver, empezó a Laura. darse como un encuadre. Por ejemplo, en la reforma del 60, lo que yo había tomado como apunte, a lo que usted recién apuntaba, de la capital. Todo eso supongo que tuvo que haber códigos nuevos, tuvieron que incluirse códigos nuevos para poder tomar estas medidas. Acá en este periodo dividamos algunas cosas. Primero tenemos un marco general que ¿qué nos los da? La Constitución. La Constitución nos va a generar todo un marco general de organización de un país que hasta ahí no estaba organizado. O sea, hasta previo vayamos directamente al 60, ¿no? Todo el proceso de 10 años de la secesión. Hasta ahí, la Argentina no tenía en claro si Buenos Aires y todo el resto de la Confederación estaba junta, si había un ejecutivo, un legislativo y cómo estaba organizado. Bueno, a partir de contar con un proceso constitucional medianamente finalizado, tenemos una organización de poderes del Estado. Tenemos estructuras provinciales, tenemos un poder central, donde las provincias han delegado facultades, tenemos la organización de algunas cuestiones y tenemos la obligación de llevar adelante ese proceso de codificación. La Constitución no regula todo. Si no sería, imagínense que tendríamos un texto interminable. Ahora, ¿cómo se regulaba la vida de las personas? En El Código cuestiones Civil. comunes. No teníamos. ¿Cómo se regulaba cuando alguien cometía un delito? No teníamos código penal. Nos manejábamos con las viejas leyes españolas o con las leyes de India. ¿Cómo se manejaban las transacciones comerciales? Nos manejábamos con toda la vieja legislación que había venido de España. Entonces, el proceso de codificación, lo que apunta y lo que necesitaba era empezar a desgranar ese programa de gobierno, la Constitución. Toda Constitución es un programa de gobierno y de funcionamiento. Es decir, nosotros queremos un país que vaya para este lado. El proyecto alberdiano nos marcaba una cosa, bueno, la inmigración y demás, todo lo que ayer les explicaba a Alfonsina, pero es un proyecto de nación. Ahora, ¿cómo se lleva todo eso a la práctica? A través de la sanción de otras leyes que son menores, que van regulando hasta en los actos más pequeños que ese proyecto se plasme. ¿Por qué les digo esto? A ver, la definición de una constitución te define si respeta la propiedad privada o si esa propiedad tiene función social, no tiene función social. Bueno, vos lo definís en grandes, a grandes rasgos la Constitución. Ahora,
¿Cómo instrumentás qué pasa si yo voy y le compro a Mailén o a Mercedes, voy y le quiero comprar una casa? Bueno, ¿cómo se estructura eso? A través de normas más específicas. Es decir, la codificación lo que apuntaba era la necesidad de ir conformando todo ese grupo normativo que va organizando y además dándole identidad a las normas. Nosotros tenemos normas que no tenían nuestra identidad, que eran anteriores a la decisión de la conformación como país o el objetivo de país que iba a tener la Constitución. Con lo cual necesitábamos plasmar ese proyecto constitucional en las otras normas. Eso se lleva adelante a través del proceso de codificación. Claramente el proceso de codificación apunta a plasmar ese proyecto de nación constitucional en las cuestiones más específicas. En algunas se logra, en otras vamos a ver cómo la cuestión del Código Penal lleva años. Nosotros terminamos teniendo un código unificado penal prácticamente con la presidencia recién de Irigoyen. O sea, fíjense todo el periodo que pasa, que se viene para adelante, para atrás con el Código Penal. El civil y el comercial son los que salieron más rápido a partir de Vélez, pero por ejemplo quedó trunco el Código de Trabajo, a tal punto que la cuestión de un código de trabajo en nuestro país es relativamente cercana. Estamos hablando que la ley de contrato de trabajo es una ley de los 70. O sea, fíjense todo el tiempo que pasó, porque hubo en la época de Irigoyen se frustra el Código de Trabajo, el peronismo no sanciona el Código de Trabajo tampoco. Bueno, entonces nosotros tenemos un proceso ahí que va modificando cuestiones, pero que es central. Entonces, ¿y qué más se da? Se dan 3 presidencias que no necesariamente provienen del mismo sector político ni que comparten el mismo pensamiento político. Eso es lo que hablaba ayer de... Bueno, pero eso es un tema que no es menor, porque cuando ustedes le preguntan en presidencias fundacionales, la respuesta generalizada que hay siempre es el hecho de como que los 3 presidentes pertenecían al mismo sector político. Y no, lo que hubo, y esto, hay una lectura que es de Oslak, que es muy buena, que es la formación del Estado. Lo que se empieza a construir, a plasmar ahí, es el Estado. Y el Estado en el sentido más amplio de la palabra. Nosotros tenemos, las palabras a veces van cambiando los contenidos y a veces parece que cuando uno habla de Estado habla de una mala palabra, o como se habla de burocracia o cuestiones así. La verdad es que nosotros hasta ahí no teníamos Estado. Y cuando hablamos de Estado hablamos de los 3 poderes conformados, de cuestiones que se derivan de ahí, de los 3 poderes. Fíjense que vamos a tener todo el desarrollo del poder ejecutivo conformado con los presidentes que se van dando, pero con una organización administrativa que hasta ahí el país no tenía. La conformación de los poderes legislativos, la conformación del poder judicial. El poder judicial tuvo varias idas y vueltas hasta que logra conformarse, hasta que se organizan la corte, los tribunales inferiores y demás. Vamos a tener ahí, por ejemplo, el avance de lo que es la construcción del sistema educativo, que es más que vamos a tener dentro de las presidencias fundacionales y después vamos a tener todo lo que significa el dictado de las leyes laicas y demás. Entonces, la construcción del Estado se da a partir de las presidencias fundacionales. ¿Con qué? Con líneas de trabajo que van superándose más allá de las visiones que tiene cada uno de los presidentes. Porque estaban los conflictos. A ver, la cuestión capital siguió siendo un conflicto, la cuestión de la organización del tesoro siguió siendo un conflicto. Pero nosotros lo que tenemos que ver es que hay una línea de continuidad en la construcción y la conformación del Estado. Esa organización que, ustedes piensen, que arranca en 1853 y se termina de conformar medianamente y terminar en 1880, donde a partir de ahí ya hay otra visión. Es decir, no solo porque después los sectores conservadores conforman o apuntan a lo que es una consolidación del poder dentro de ese Estado que previamente se construyó,
sino porque la verdad es que el proceso de creación y conformación del Estado ya se había logrado. Entonces, ahí lo que aparece es todo un análisis de consolidación. Cuando vean ustedes la lectura de La República Posible, la República Verdadera, van a empezar a ver cómo se empiezan a organizar de distintas formas o qué es lo que van buscando los distintos sectores. Pero la conformación del Estado se logra toda en este periodo. Para eso es necesario analizar todas estas cuestiones. La cuestión de las constituciones, la cuestión de la codificación, vamos a analizar el tema de las leyes laicas, que es fundamental. ¿Por qué? Porque tienen que responder, además, a un proyecto de país y a un proyecto constitucional. Es decir, todo este conglomerado normativo que es muy importante que se va a dar, va a responder a un modelo de país que ¿dónde está plasmado? Sencillamente en el preámbulo de la Constitución. El preámbulo lo que nos da es la foto de lo que el constituyente quería después para la nación. Ahí lo tenemos resumido al proyecto de país. Después lo que tenemos que ver es cómo eso se va desgranando y haciéndose realidad a partir de instituciones y normas. Pero ahí es como ustedes tienen, cuando ustedes lo van estudiando a todo esto, no es que está desenganchado. Porque si no, estudian por un lado la Constitución, por otro, y esto va todo enganchado. Van a ver con el tema de las leyes, o sea, es lo que ayer le explicaba Alfonsín, el tema de las leyes laicas, la necesaria vinculación con la inmigración. ¿La inmigración era casualidad? No, está vinculado con el proyecto de nación que estaba plasmado en la Constitución. Después vamos a ver que cambian, que hay cuestiones que se tienen que ir adaptando. Pero este periodo hay que analizarlo todo relacionado. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos puede tocar trabajar para adelante en los exámenes de estas cuestiones? La cuestión capital es sustancial. ¿Por qué es sustancial la cuestión capital? Porque no se discute solamente dónde se establece el poder, como una cuestión necesariamente territorial, sino que se establece dónde va a funcionar la nación, qué provincia va a terminar delegando territorio y sus derechos, y cuál es la concepción estatal que hay. Miren, hay en los discursos o en los debates sobre la capitalización, hay un discurso que yo no sé si lo dimos en el cuatrimestre pasado, que es en los debates de la capitalización que se da en la legislatura de Buenos Aires, que es de Leandro Alem, donde describe lo que va a pasar a partir de la capitalización con el país y la construcción del poder y la conformación de la nación. Y cuando uno lo lee, hoy que pasaron bastantes años, y empieza a pensar cómo se construyeron después los ferrocarriles, cómo se construyó y cómo fue el desarrollo industrial, cómo fueron desarrollándose las provincias, cómo fueron perdiendo poder muchas de las provincias, se da cuenta de lo que significaba ese debate. O sea, nosotros nos imaginamos que Buenos Aires ha sido un polo de atracción tan grande que ha terminado dejando débiles, raquíticos a muchos desarrollos que había en ese momento. Córdoba, el norte, estaban mucho más desarrollados en términos académicos, en términos culturales, y Buenos Aires de a poco fue fagocitando todas esas cuestiones y centralizando el poder, lo que termina de explotar después, ya van a ver, con el desarrollo del ferrocarril y cómo fue ideado ese sistema. Entonces, ¿hay mucho para pensar acá? Hay mucho para pensar. ¿Hay mucho para interpretar? Sí, hay mucho para interpretar. ¿Y por qué? Porque tiene que ver además cómo vayan a analizar o sobre qué punto vayan a pararse en todas estas cosas. ¿Hay muchos que están de acuerdo con que el sistema esté centralizado? Sí, y es válido y puede ser. Entonces, por eso, yo les vuelvo a remarcar esto, la necesidad de que por ahí sepan de que no es caprichoso lo del análisis. Porque uno lo que tiene que analizar, o lo que apunta, es que puedan percibir qué quiso decir otra persona.
o qué quiso decir ese autor. Y vuelvo a decirles algo, esto como es una materia que apunta a la conformación de su cabeza como profesionales del derecho, el día de mañana lo que ustedes van a tener que interpretar en cada caso es cómo razonarlo, cómo aplicarlo, o cómo aplicar ese fallo que nos sirve de antecedente de un juez para una situación particular. Entonces, aunque nosotros estemos hablando de cosas diametralmente opuestas o que parezca que no tengan ningún tipo de conexión, lo que nosotros estamos tratando de buscar con todas estas consignas molestas, que odian, que les cuesta contestar y demás, es que empiecen a razonar de esta forma, buscando interpretación. Entonces, todo esto, esta posibilidad de atar esos cabos, pero además para entender cómo se fueron dando estos procesos de conformación del derecho en nuestro país, que es un proceso muy rico. La verdad es que este periodo, es una lástima que tengamos poco tiempo, pero es un proceso muy, pero muy rico, en donde vamos a ver que ha habido cantidad de condicionantes para cada una de las modificaciones normativas. Acá tenemos desde todo lo que es la modificación de los códigos, desde el cambio y la aparición y la modificación de los derechos de las mujeres, de los chicos. Bueno, es un proceso bastante rico en donde necesariamente van a tener que empezar a leer y mucho. Me parece que pasa por ahí. Tienen un periodo en el cual van a tener que leer bastante para tratar de llegar bien en condiciones. ¿Mm? ¿Qué dudas hay de... ¿Alguno ya leyó algo de esta parte? Ese silencio es desgarrador. No, tomé un par de apuntes, pero una lectura así concreta no. Iba a empezar por Hilda Sábato, que es bastante extensa y sé que es complicada, pero no la arranqué. Tomé un par de apuntes de la reforma del 60. Una cuestión ahí, por ahí, con Hilda Sábato, Sí. que por ahí les va a servir a todos para analizarla. Hilda Sábato es una lectura pesada, rebuscada, es compleja. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer un desarrollo bastante cronológico de muchas cuestiones. Hilda Sábato rompe eso. Fíjense que va analizando procesos y va marcando e incorporando conceptos que tienen que ver con el análisis que hace de la situación. Por eso yo les recomiendo con Hilda Sábato que se la impriman y la rayen, así como si imaginaran la cara de ella para rayársela porque el odio que les agarra, pero que rayen y marquen mucho, porque van a encontrar por ejemplo, vean el análisis que hace de la cuestión de las presidencias fundacionales. Márquenlo porque es algo central, porque habla de determinadas características que por ahí otros autores no las analizan. Vayan al tema de la capitalización con Hilda Sábato y cómo está interpretado el proceso de capitalización. Traten de ver esos temas puntuales que se van con respecto a la codificación, también emite opinión, y márquenlos. Hagan algo que yo sé que cuesta, porque en general nosotros estamos acostumbrados a estudiarla así. Nosotros la historia estamos acostumbrados a estudiarla por presidencias o por gobernaciones y vamos compartimentándola así. Esta segunda parte va a ser sustancial que no hagan eso. Porque estamos hablando de un periodo de conformación del Estado que va más allá de quiénes son los presidentes. Después vamos a ver que tenemos un periodo conservador en el cual casi no logramos diferenciar cuándo empieza un mandato, cuándo termina otro mandato. Después van a ver que tienen el periodo, por ejemplo, de las presidencias radicales que se analiza casi en un conjunto, o la ola conservadora después del 30. Entonces, traten de buscar esos hilos conductores para analizar el periodo. Capitalización, organización del Estado, codificación,
vayan buscándolo, por ejemplo, en este periodo, en la lectura. Tiendan a trabajar con eso. No hacerse una línea solamente cronológica, porque no vamos a analizar cuáles fueron las políticas de la presidencia de Mitre, o las principales políticas de la presidencia de Mitre, sino que vamos a ver la conformación de todo este periodo. Entonces, vean si en las constituciones tengan en clara las diferencias entre 53 y 60, qué cambió de la del 53 al 60, qué fue lo del 66, porque esas modificaciones van a ver que tienen que ver con esos contextos que se van dando en la conformación del Estado. Y tener en claro, por ejemplo, lo que se decía ayer, lo de la religión, es una cuestión muy interesante para analizar, pero en estos temas, identifíquenlos en la lectura. Las guías le van a dar el panorama general, pero identifiquen estos puntos en la lectura de Hilda Sábato para poder profundizarlo. Porque son cuestiones en las que evidentemente hay que trabajar interpretación y seguramente son los puntos por los que vamos a ir, porque no tenemos ni se van a agregar muchas lecturas con relación a este tema. Lo de los interbloques que ayer los explicaba Alfonsina, hagan hincapié en esa cuestión. Eso lo tienen tratado en la microclase y además en la guía, por ejemplo, en lo que es la codificación, lo que es el aporte de Savigny, lo tienen. Hagan hincapié en esas cuestiones y traten de visualizarlas. Y yo les digo, a ver, hagamos el ensayo de estos temas, traten de identificarlos, así la semana que viene los trabajamos, pero en forma más concreta. Entonces, por ahí tratamos de poner algunos ejemplos de cómo trabajar esto. Lo que tenemos que vencer es el miedo de hablar. A ver, en el aula esto yo sé que es más fácil, porque yo me les paro enfrente y les digo, a ver, decime qué pensás de esto. Me van a decir, no leí, o no lo entiendo. Bueno, acá es complicado generar el ida y vuelta, pero tratemos de hacerlo por una cuestión de trabajar esos puntos que son los que sobre lo que va a versar la segunda parte, los que tienen que ver mucho con las cuestiones que más han costado por ahí en la primera, para así tratan de llegar más tranquilos, porque la idea es que lleguen más tranquilos y sinceramente tenemos pocos días. Ustedes yo no sé si vieron la cantidad que es. No se los digo para asustarse, pero tenemos 4 semanas, 5 semanas. Y es un choclo. ¿Alguno de los que está acá la perdió en el segundo parcial del primer cuatrimestre? Yo. Bueno, a ver. Por lo menos lo tienen leído, pero saben lo que es. O sea, es un tema bastante complicado y no creo que haya ninguna variación en las lecturas, o puede llegar a haber algo mínimo. Entonces, la idea es, tienen una ventaja que están organizados y saben por dónde avanzar, pero es un temón. Es un tema para los que no llegaron a la segunda etapa el cuatrimestre pasado. De lo que escucharon o de la clase de ayer de Alfonsina, ¿tienen alguna duda, algo que les haya llamado la atención? Yo. Sí. Una consulta. La Constitución del 53, yo tomé este apunte, establecía un plazo de 10 años para realizar una reforma. ¿No? Sí. No se respetó. No se respetó, se hizo en el 60, o sea, faltaban 3 años para que se cumpla ese plazo. ¿A qué se debió? Eso es lo que no me quedó muy claro, que no se respetó eso. ¿Cuál fue la idea principal? Hay dos cuestiones que lamentablemente no les tiene que llamar la atención en todas las reformas de nuestro país. Cuando hilamos finito todas las reformas, todas, absolutamente todas, hasta la del 94, desde la técnica constitucional vamos a encontrar que en todas hay alguna cuestión que no se respeta. Somos especialistas en no respetar las cuestiones estas. Acá hay una cuestión que no es menor.
que va más allá de la cuestión de la técnica constitucional, que tiene que ver con el contexto. Cuando se sanciona o cuando se arma el proyecto de constitución del 53, se lo arma pensando que Buenos Aires iba a quedar adentro. Y quedó Es fuera. decir, y Buenos Aires queda fuera. Y no solo queda fuera Buenos Aires, sino que Buenos Aires sanciona su constitución en el 54, se conforma y se consolida como Estado, genera una vinculación internacional importante y se empiezan a dar toda una serie de conflictos que hacen que quien tenga mayores problemas es la Confederación y no Buenos Aires. Buenos Aires había logrado... A ver, Buenos Aires tenía un territorio muy chico. Imaginémonos que el territorio que estamos analizando, Buenos Aires en ese momento, es mucho, ni hablar en cantidad de gente, pero no es la mitad de la provincia de Buenos Aires que conocemos hoy, con mucha menos población, con el puerto de entrada y con todos los ingresos a través de ahí, que era el problema que tenía, porque todo lo que pasaba para la Confederación pasaba por Buenos Aires previamente, lo cual le generaba una complicación a la Confederación en términos de recursos. La situación del 60 tiene que ver con los distintos enfrentamientos y además los distintos acuerdos. Acá, más allá de los enfrentamientos, hubo una negociación permanente para la unificación argentina, que no es un dato menor. Más allá de haber estado secesionado Buenos Aires durante prácticamente 7 años, la verdad es que la mayor parte de los sectores, hasta los que sostenían más la secesión, en todo momento buscan la unificación. Lo que pasa es que la buscan con determinadas condiciones. Por eso la Constitución o la reforma del 60, fíjense que una de las cuestiones que plasma son todas las pretensiones de Buenos Aires. Es decir, tiene que ver con eso. La Constitución del 53 nos dice que la capital va a ser Buenos Aires y Buenos Aires está afuera. Y en la del 60, Buenos Aires impone que va a ser una legislatura la que va a determinar cuál es la capital. Y no se establece. Entonces, tiene que ver con ese contexto. Claro, a ver, ¿por qué no se respeta? Primero porque está la posibilidad de la reunificación. Entonces, esa es la primera cuestión, es una cuestión político-histórica que se da, por la cual no se respeta, nadie se le ocurre. Imagínense, a ver, ¿quién iba a hacer el control de constitucionalidad si no teníamos poder judicial, concordia y eso funcionando? Entonces, era más que nada un compromiso lo que existía de no modificarla. Tiene que ver con una cláusula que existe en la mayor parte de las constituciones de esa época, en las primeras constituciones, que se llamaban cláusulas pétreas, que tenían como objetivo que no estuvieran sujetos a los vaivenes políticos. Entonces, eso que se conformaba, que tuviera una vigencia, que pudiera caminar durante unos años, y recién ahí empezar los procesos de modificación. Lo que pasa es que acá tuvimos la situación con Buenos Aires que claramente condiciona ese periodo. Otra consulta. Sí. Tomé que en la reforma del 60 era importante el artículo 3º, que era la capital de Buenos Aires, ley del Congreso, el artículo 32, 33, 34 y 35, que eran los garantistas. Las garantías. El 9, el Tesoro Nacional. Después dejé ahí como colgadito descentralización del derecho político. Porque nosotros acá tenemos una del cuestión derecho público, perdón. No, acá hay dos cuestiones que se dieron que tenían que ver con... que son muy puntuales, que las comento, pero es raro que avancemos tanto, porque son cuestiones más de técnica constitucional. Nosotros tenemos una constitución que establecía un sistema de gobierno representativo republicano y federal. La realidad es que en la práctica y en muchas de las normas que después la Constitución tenía, en la organización con las provincias, en las posibilidades de los llamados a juicio político, en las intervenciones o en las distintas legislaciones, había un avance sobre lo que eran las facultades de las provincias.
claramente encontrábamos que en los papeles ya la primera constitución no es tan federal como se proclama, sino que hay un avance. Buenos Aires condiciona esas cuestiones a la incorporación del 60. Es muy loco, ¿no? Porque Buenos Aires pide garantizar muchos de esos derechos de autonomía provincial y va a ser en el futuro quien ejerce el mayor centralismo. Pero muchas de las cuestiones que se terminaron amainando a partir de la reforma del 60, que tiene que ver con las intervenciones provinciales, con cómo se construía el poder judicial y demás, tienen que ver con modificaciones que después hace Buenos Aires. Las garantías, a ver, los artículos que vos marcás en la reforma y en la Constitución son de los puntos claves que ustedes tienen que identificar para poder visualizar los cambios que van produciendo cada reforma. Ajá. Después, bueno, el acuerdo de San José también lo tomé como apunte importante. Eso lo tienen que hacer, a ver, porque el acuerdo es el que va a permitir la reunificación. Reforma. Exacto, y la reforma, eso lo tienen que analizar claramente, sí, sí. Bueno, otro de los puntos que tomé fue la fórmula de los presidentes era religiosa por juramento, que en el 94 se cambió eso. Eso, a ver, ¿por qué la aclaración esa que le hice yo ayer? El tema de, a ver, la Constitución del 53 tiene todo un debate en relación a el culto a adoptar. Sí. Ahí es donde ustedes tienen que tener en claro la diferencia entre que nuestra Constitución adopta o sostiene. Habla del sostenimiento de la religión católica, el sostenimiento es económico, pero no establece que la religión católica es la religión oficial del Estado. Es decir, ¿por qué? Porque esto se contradecía básicamente con el preámbulo, que habría la posibilidad de que viniera la inmigración para todos los hombres del mundo que quisieran habitar el pueblo argentino, y además porque el objetivo, cuando uno lee las bases de Alberdi, donde se construye la Constitución, la verdad es que el objetivo de Alberdi y de la mayor parte de quienes integraron esa generación era que la inmigración que viniera fuera la anglosajona, no que vinieran españoles, italianos, como terminaron viniendo. Y la característica que tenían los anglosajones es que no eran católicos. La mayoría eran protestantes o calvinistas en algunos casos, o otros luteranos, pero, a ver, no eran católicos. Entonces, por eso, el hecho de sostener la posibilidad de la libertad de culto. Lo que sí, cuando se sancionó la Constitución, le dejaron abajo esa cuestión que ayer, bueno, también Alfonsín lo marcaba, es decir, el presidente tenía que jurar y tenía un juramento religioso, que supuestamente tenía que ser el presidente católico, más allá de que la religión de Estado no fuera la católica, que, bueno, se violó cantidad de veces. Sí. Después, bueno, la línea de continuidad, es lo que hablamos hace un rato, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que no eran todos del mismo partido, sino que garantizaron definiciones de políticas públicas, que todos mantuvieron una línea en ese sentido. Eso sí, eso tienen que interpretar por eso yo les digo, a ver, en Hilda Sábato, traten de bucear en esas cuestiones e identificar los distintos puntos, porque si hay algo que hace Hilda Sábato es hacer un análisis transversal de todo el periodo y donde no delimita por presidencia, sino que lo que va trabajando son las distintas líneas de desarrollo político o institucional que se dan, que es lo que ustedes tienen que interpretar y qué es lo que le da sentido a estas presidencias fundacionales. Perfecto. Después tomé ley de compromiso. Bueno, la ley de compromiso tiene que ver con una de las reformas y tiene que ver con la capitalización de Buenos Aires. Eso lo tienen que saber. Tienen que analizar, por eso el proceso de capitalización tienen que analizarlo
Totalmente, porque yo les puedo, o sea, el proceso de capitalización es tan largo y profundo que lo podemos arrancar desde 1810 para hacer un análisis de lo que ha sido, lo que ha ido cambiando con las distintas constituciones y demás. Es un proceso bastante amplio. La ley de compromiso es lo que termina de cerrar cómo se va a terminar haciendo, cuándo se va haciendo y demás. Perfecto. La guerra de Paraguay. La guerra de Paraguay es, a ver, en términos institucionales, no es que Sí. van a encontrar un desarrollo para trabajar. Lo que sí tuvo que ver mucho en términos políticos y cuáles fueron las consecuencias. Además de que termina siendo la eliminación de los pocos negros que nos quedaban en el país, porque la verdad es que la mayor parte de los ejércitos estaban encabezados por los negros, que eran la primera línea, y los pocos que quedaban fueron todos a la guerra de Paraguay, y es donde terminan muriendo, pero además ahí hay toda una cuestión de un juego político con relación a Uruguay y Brasil ante Paraguay, que era... tenía fuerte influencia de lo que había sido el gobierno francés, pero además era uno de los lugares más desarrollados hasta ese momento en relación a los otros países. La verdad que Paraguay había logrado desarrollarse como nación mucho más que nosotros. Bueno, y creo que después tomé otros puntos de referencia, pero bueno, es como usted dice, con la lectura los vamos a ir desmembrando. Eso vayan trabajándolos por ahí y la semana que viene vemos de hacer algunas cuestiones puntuales, especialmente con lo que tiene que ver codificación, me parece, y leyes laicas, así ya vamos trabajando con esos temas. Y junten dudas que tengan, así nos vamos sacando. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escucha, profe? Sí, Nelson. Hola. ¿Qué tal? Como te hago una consulta, porque estoy estudiando para una materia de mañana y estoy acabando la clase esta. El material que están subiendo, ¿van a modificarlo más lo que ya se está modificando? ¿No va a ser igual el cuatrimestre anterior? Es que no ha tenido Porque modificaciones. me pasó que para el primer... No, perdón. Para el Me escucho. segundo, no creo que tengamos mayores modificaciones. Lo que pasa que, a ver, hubo modificaciones con relación a la primera parte porque la primera parte del primer cuatrimestre nos agarró con todo esto en construcción. Ya para el segundo lo tuvimos bastante más armado. Puede llegar a haber algún cambio mínimo. Puede llegar a haber alguna microclase más para tratar de que tengan algún elemento más para interpretar, pero la verdad es que no creo que haya modificaciones, ninguna modificación sustancial. Por lo que hablábamos el fin de semana que estuvimos viendo estas cosas, no va a haber modificaciones sustanciales. Quédense tranquilos con eso. Sí, yo preguntaba por la fecha que estamos y lo que queda de tiempo. Sí, sí. Y el primer parcial sí se me complicó por eso, porque hubo mucho material que se agregó y no lo tuve mucho en cuenta hasta el último momento que lo vi. Porque iba bajando por semana todo. Eso quédense tranquilos, mucho material que no lo había visto. No va a haber, si hay alguna incorporación menor, nada más. Bárbaro, entonces. Muchas gracias. No, porque el resto... Bueno, vean esas cosas para la semana que viene, traten de verlas bien, así las trabajamos con algunas cosas concretas. Lean y sáquense las dudas y traten de vencer el miedo a hablar. Y bueno, y los que están esperando la nota, la mayor de las suertes, esperemos que vernos el jueves de nuevo acá. Gracias, profe. Antes de vernos el miércoles. Así que bueno, nos estamos hablando, chicos. Adiós, que tenga buen día. No, gracias por el tiempo. Nos vemos. Buen día. Hasta luego.